Maldigo el paraíso de tu abandono es mi primer libro en solitario, porque antes había aparecido hace 2 meses atrás en una antología de poesía erótica que se llama Conversando Leros, publicada en Artegrama en Santiago. Los últimos 2 años he estado escribiendo fundamentalmente poesía erótica y he sido publicada en revistas literarias impresas y virtuales. Ahora, como digo, es el primer libro donde estoy solita, son solo mis textos. Y como te comentaba hace un rato, costó más tiempo del que tenía pensado poder editarlo, tenerlo en este formato, porque ya no vivo hace varios años acá en Valparaíso, pero para mí, mi primer hijo, porque este sería mi primer hijo, tenía que parirse y tenía que ver la luz acá en el puerto. De hecho, la época en la cual más escribí, más participé en lecturas poéticas itinerantes, fue en esta ciudad. No así en Santiago, en San Fernando, en Cauquenes, que son lugares donde he estado viviendo también. Acá hay ciertos destellos, pero no es un libro de poesía erótica. Cuando tú me preguntabas hace un instante cómo podría presentarte este libro o qué referencia podría entregarte como para invitarte a abordarlo, a leerlo, podría señalar que es un libro sobre todo en donde cada palabra, es un libro donde hay economía del lenguaje, porque cada palabra está repensada, tanto de su fonética, de sus connotaciones, desde la gramática en cómo está usada, y por lo tanto yo diría primero que es desde el motivo lírico del desamor o del intentar olvidar un amor, está la invitación a adentrarse en las posibilidades del lenguaje para expresarlo. Sí, ahí hay una antítesis, de hecho, porque, no sé, desde la experiencia o desde las evocaciones que podemos hacer, que puedan hacer cada uno de los lectores de estos poemas, yo creo que quien haya vivido alguna experiencia amatoria, independiente de la duración, pero donde se haya establecido un vínculo, cuando ya eso se fractura y termina, viene cierto ese rechazo quizás o ese deseo de olvidar, pero en ese deseo de olvidar uno vuelve a recordar, vuelve a invocar, entonces en realidad te quedas a veces a dormir en ese paraíso del recuerdo, del ser ausente, pero por otro lado está la rabia, está la rabia de la contradicción de emociones, porque también se quiere seguir avanzando, o en lo personal quería seguir avanzando. Fue un torrente. Yo diría que otros libros que tengo en proyecto, estoy armando un proyecto de poesía solo en base a femicidios de los últimos 2 años, pero investigando en crónica y a partir de eso elaborando textos. Ahí hay más de racional, de investigación, y este fue un proceso catártico, por lo tanto yo diría que son textos donde hay mucha autenticidad, pero por otro lado, después cuando quise que se transformara en un libro, ahí ya el haberlos dejado macerar, porque son textos que escribí hace un par de años y los retomé este año, entonces ese tiempo donde estuvieron en reposo ahora me permitió jugar con las riquezas del lenguaje, de nuestra lengua española que es tan polisemántica. Pero aquí vemos a Margarita Bustos, sus palabras son claras, tan aparentemente claras que nos confunden, nos engañan en esa claridad. Sus versos nos recorren de la lengua al corazón y de ahí
a un sexo que más que sexo es recipiente de un deseo que queda como un secreto, como un balbuceo intacto. A ver, veo que cuando los hombres piensan, y cuando digo los varones me refiero a los académicos en universidades, a quienes escriben o a quienes participan de una página web en relación a la literatura, a quienes están vinculados al amor por las letras, hablan o piensan su imaginario al mencionar este título de Mujer y Literatura. Lamentablemente está muy canonizado y sesgado y limitado a pensar en la Mistral, a nombrar a la Mistral, en nombrar ahora, porque en los últimos años se ha estudiado Vinet de Roca, se ha estudiado Teresa Bismont, gracias también a que se les ha llevado cierto a la televisión un poco sus biografías por lo interesante y controversiales de la época. Pero hay mucho desconocimiento todavía. Falta instalar que no solamente seamos las mujeres que nos interesamos por vincular el género a la literatura. Hay escritoras fenomenales con mucha calidad literaria y lamentablemente el conocimiento de sus textos, porque muchos se dejan llevar por conocer solamente la parte biográfica, al conocer sus textos. Se vincula a quienes estudian literatura, pero a algunas personas, a un par de docentes que son generalmente mujeres. Entonces falta muchísimo. Y mi interés partió desde la Universidad Católica de Valparaíso, donde estudié lengua castellana, en donde me encontraba con que tenía literatura hispanoamericana 1, literatura hispanoamericana 2, literatura española, etcétera. Y mis profesores solamente me hablaban de escritores. Y era cosa de tomar una enciclopedia cualquiera y uno se encontraba con que habían escritoras. Y te decían al final del semestre que tú podías realizar un trabajo de investigación. Y, por ejemplo, mi primera frustración fue cuando yo dije quiero trabajar a Delmira Agustini, ¿cierto? Poeta uruguaya maravillosa, modernista. Pero ¿y por qué no trabajaba Rubén Darío? Entonces tú te vas dando cuenta después, porque uno como en ese momento, como neófita, ¿cierto? Recién acercándote a la literatura, a veces te supedita lo que quiere el profesor para que te vaya bien en la evaluación, pero después tú, con los años, era porque los profesores no conocen a la mujer escritora, ni la calidad, ni los textos, entonces no tenía la idoneidad para revisar después tu trabajo. Y entonces, al parecer, llegamos al siglo XXI y recién la mujer empieza a escribir. ¿Quién habla de Christine de Pizan? Cuando, por ejemplo, se habla de la historia del feminismo, casi siempre se empieza a hablar desde Olympe de Gouges en adelante, Revolución Francesa, y resulta que hay una mujer genio, brillante, en plena Edad Media, que abordó una serie de temáticas en torno al cuerpo, al deseo, a los vínculos, al arte, a la representación de la mujer en la época, y es desconocida. Súbitamente la ausencia llevó al ánimo a transitar en medio del silencio, que nada susurra, nada. Yo creo que se necesita hacer una distinción para estudiar la literatura escrita por mujeres desde el lugar de la representación, porque cuando hablo de representación, los hombres hablaron por siglos, en este caso en la literatura, representaron a la mujer, pero si nosotros analizamos esa obra, vemos que la mujer siempre está representada como objeto, desde la forma en que como era vista, ¿cierto?, en el contexto real, fuera de la obra literaria. Los imaginarios distaban mucho del representar en la literatura a los personajes femeninos como sujetos, y siempre en un rol pasivo o si no, el extremo, satanizar a la mujer demoníaca, esta mujer deseante, esta mujer en un rol activo, se le vincula a la Eva, a la pecadora, o a la que está en el borde, en el margen. Entonces,
resulta que hay una serie de aristas entre estos dos polos de verla como objeto o verla, ¿cierto?, al margen o verla o demonizarla, ¿ya? Entonces, el hablar de literatura mujer, aunque yo prefiero pensar en producción femenina con perspectiva de género o producción femenina sin perspectiva de género, porque muchas escritoras eres una mujer, pero no necesariamente tienes que escribir con perspectiva de género, para nada. Entonces, pero sí creo que eso nos permite abordar mejor su estudio de qué diálogo van a establecer con el lector, con los lectores y con las lectoras. Por ejemplo, Pía Barros, cierto que ella sí escribe literatura con perspectiva de género, siempre, y ella representa el cuerpo femenino deseante. Ella, por ejemplo, tiene otra de las temáticas fundamentales, el vínculo, los personajes, el vínculo hija-madre. Entonces indaga o permite que uno se cuestione a través de sus personajes, a través de esta construcción del mundo literario, ya sea a través de las microficciones o a través de las novelas que he escrito, de los cuentos, y así muchas otras escritoras chilenas y latinoamericanas, que uno vaya como lector, disfrute la obra, pero además te cuestiones en la realidad, los vínculos y la representación, cómo están direccionada la mirada. No vamos. La idea se deshizo mucho antes de comenzar a caminar por el río. Las piedras olvidarán las caricias de pasos sin aire y la luz se ocultará tras los murmullos ausentes. El enmascaramiento solo quiere encontrar su voz. Me perdiste en la torpeza de lo nuevo, enmudeciendo mi tacto. Yerma, contemplo la caída. La locura nos aguarda pacientemente tras la ventana. Corremos las cortinas con ansiedad, pero no le abrimos. Sabemos que toda salida es hacia adentro. En retrospectiva fuiste acantilado, utopía infinita, conmutación, trascendencia, dada al despertar y realismo social al anochecer. Redime mis pensamientos y sus acantilados, antes de volverte anhelo cuando mis dedos rozan los tuyos por azar melodioso, antes de dibujar con tu voz caricias que aún no has probado al amanecer, antes, mucho antes, de volverme un noctámbulo recuerdo de mortecinas luces, antes que tu memoria necesite obsequiarle a la almohada nuevos bríos que cabalguen para otras voces. ¿Y uno último? ¿Sí? El que está al final. Tu nombre entre mis brazos para no morir, en el anonimato de las ausencias, en la frase impúdica de los ruegos tardíos. Yo no existía ya. Tu nombre me había abandonado entre los ecos del silencio.